Bienvenidos de nuevo al programa de comentarios de hoy. Si un país puede ser aplastado con un solo botón, ¿quién lo sostiene realmente? 3 años después del estallido de la guerra en Ucrania, el mundo pensó que Rusia colapsaría bajo las miles de sanciones occidentales. Pero no, Rusia no colapsó. En cambio, en un momento en que tanto la OTAN como Estados Unidos se encontraban en crisis interna, el presidente Vladimir Putin ordenó personalmente un ejercicio nuclear a nivel nacional. Toda la tríada nuclear de fuerzas terrestres, navales y aéreas abrió fuego simultáneamente. Sin previo aviso, sin amenazas, solo acción. Mientras tanto, Donald Trump, ahora presidente de Estados Unidos en su segundo mandato, admitió discretamente algo que nunca se había atrevido a decir públicamente. Ucrania ya no tenía suficientes hombres para combatir. Esta guerra estaba llegando a su límite final, y si daba un paso en falso, el mundo podría no volver a ser el mismo. Pero lo que más temía Washington no era Ucrania, sino la forma en que China, el socio silencioso de Rusia, bombeaba más de $1,000 millones en bienes a través del Océano Pacífico hacia Estados Unidos cada día, destruyendo todos los esfuerzos para contenerla. Se había preparado un tablero de ajedrez desde durante mucho tiempo. Y quizás cuando veas este video hasta el final te darás cuenta de que quien gana es quien nunca ha disparado una bala. Justo después, entenderás por qué el mundo entero tiene que contener la respiración observando cada movimiento de Putin y por qué Estados Unidos está cayendo en 9 trampas que creía haber tendido para otros. No mires hacia otro lado. Lo que se avecinaba no era solo información, sino una advertencia del futuro. De la noche a la mañana, Estados Unidos, el país que una vez se autodenominó el policía del mundo, tuvo que observar en silencio cómo Rusia llevaba a cabo uno de los mayores ejercicios nucleares del siglo, sin grandes anuncios, sin advertencias. El Kremlin emitió un breve comunicado, verificando la preparación para el combate de sus fuerzas estratégicas. Y así se lanzó el misil balístico intercontinental desde la gélida Siberia. Los submarinos nucleares en el mar de Barents activaron sus sistemas de lanzamiento. En el cielo, bombarderos estratégicos Tu-5 con misiles de crucero de largo alcance sobrevolaban silenciosamente. Todo bajo la supervisión directa del presidente Vladimir Putin. El ejercicio no fue simplemente una señal militar, fue un mensaje, una declaración sin palabras. No pongan a prueba la paciencia de Rusia. Al otro lado del océano. Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis interna. Donald Trump, tras regresar a la Casa Blanca, debe enfrentar una realidad más brutal que la de su primer mandato. Una Ucrania agotada, una Europa cansada y un mundo que ya no cree en amenazas de autodestrucción. Hace 3 años, cuando Occidente impuso decenas de miles de sanciones, se creía que Rusia colapsaría, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Poco a poco, Rusia se retiró de los lazos económicos occidentales, volvió a construir una economía autosuficiente y amplió sus relaciones con China, India y la ASEAN, las potencias emergentes en un mundo multipolar. El que fue aplastado y considerado débil es quien hoy deja al mundo entero con la respiración entreabierta. Y entonces, justo cuando la OTAN también realiza sus ejercicios nucleares anuales, Rusia aprovecha el momento para mostrar todas sus capacidades como un golpe psicológico directo. Sabemos lo que hacen, pero no olviden que podemos hacer lo mismo e incluso ir un paso por delante. La gente empezó a hablar. ¿Se estaba preparando Putin para algo más grande? ¿No era esto solo una reacción a Occidente, sino una advertencia final antes de que Rusia pasara de la defensa a la ofensiva? Ya no era un asunto militar, sino la supervivencia de un emperador, una potencia, un símbolo que jamás se doblegaría. Si alguna vez pensaste que Rusia solo hablaba, verás que estás muy equivocado, porque la guerra ya no está en Ucrania, se está extendiendo globalmente. Y quien lidera este juego es un hombre que no necesita gritar para que el mundo escuche. Sin palabras, solo acciones. Así es como Rusia juega el juego.
Cuando el mundo aún debatía si una guerra nuclear realmente había ocurrido, Rusia hizo todo lo que nadie se atrevió a pensar, movilizando todas las fuerzas estratégicas desde tierra, cielo y mar para llevar a cabo un ejercicio nuclear sin precedentes, sin amenazas preventivas, sin cánticos televisados, sin declaraciones intimidatorias. El presidente Vladimir Putin simplemente apareció. Se quedó en medio del centro de mando, observando en silencio cada paso del ejercicio, con la mirada fría como el hielo, su voz apenas audible, sin una sola palabra superflua. El hombre comprendió que, en la guerra psicológica, el silencioso es el más temido. Se lanzaron misiles balísticos intercontinentales desde Petsk y un submarino nuclear bajo el mar de Barents disparó misiles desde el fondo del océano. En el cielo, el clásico pero potente Tu-95 transportaba silenciosamente misiles de crucero de largo alcance a una altitud estratégica. Todos los objetivos simulados fueron alcanzados con una precisión casi perfecta. El Kremlin declaró en una sola línea que todas las misiones se completaron con éxito. Mientras tanto, la OTAN también está realizando un ejercicio nuclear paralelo. Pero hay una diferencia que los europeos se ven obligados a ver. Los ejercicios de la OTAN se basan en simulaciones, mientras que los rusos realizan ejercicios sobre el terreno. La OTAN emite comunicados de prensa. Rusia demuestra un verdadero poder de combate. La diferencia radica en que un bando intenta demostrar su presencia, el otro envía el mensaje de que estamos listos. Y en medio de todo esto hay un hombre que no se apresura, no grita, no necesita cámaras, simplemente se queda ahí, observa, graba y da órdenes. Ni una gota de sudor, ni una sola expresión de tensión. Porque Putin entiende que si tiene que luchar, tiene que hacerlo para no tener que hacerlo una segunda vez. Esa mentalidad no le surge de forma natural. Se forjó durante décadas de asedio, opresión y difamación. Pero es gracias a esas presiones que su Rusia se ha transformado de un país económicamente bloqueado a un centro de poder indispensable en el tenso panorama mundial actual. Y ahora, con Estados Unidos aún titubeando en las negociaciones, Europa sumida en la agitación política y Ucrania agotada por la guerra, Putin solo necesita un ejercicio oportuno y contundente para afirmar que Rusia habla en serio. No es una demostración de fuerza. Es una prueba para el mundo y para quienes aún creen tener el control. La pregunta es, ahora que Putin ha dado su paso, ¿quién se atreverá a atacar a continuación? ¿Tendrán realmente el coraje de afrontar las consecuencias? Porque, a partir de ahora, cada error podría ser el último. Hace un año, Estados Unidos y la Unión Europea lanzaron conjuntamente decenas de miles de sanciones con una clara expectativa. Rusia colapsaría. El euro colapsaría. La gente saldría a las calles y Vladimir Putin se vería obligado a sentarse a la mesa de negociaciones en una posición débil. Pero después de 4 inviernos, quedó claro que Estados Unidos estaba cayendo en la misma trampa que les había tendido a otros. En lugar de flaquear, la economía rusa se adaptó. Nuevos socios del este, ventas de energía en moneda local y las cadenas de suministro nacionales se restablecieron con fuerza. Mientras tanto, en Washington, el alza de los precios de la energía se convirtió en una pesadilla invernal, y la clase media comenzó a ver la verdad. Los rescates multimillonarios no pueden reemplazar a un sector manufacturero que se ha quedado atrás. Nunca antes el lema «América primero» de Donald Trump había parecido más paradójico. Él, ahora en su segundo mandato como presidente, se vio obligado a declarar en una cena privada en la Casa Blanca que Ucrania no tenía hombres a quienes combatir. Una frase simple pero fría. Fría como la esquela que le entregaban en su escritorio cada mañana. Trump ya no lo ocultó. Sabía claramente que no había forma de ganar, ninguna posibilidad de contraatacar. Todas las armas occidentales enviadas a Ucrania fueron interceptadas y destruidas en cuanto salieron. Mientras tanto, Estados Unidos se desmorona desde dentro. Cada día, a pesar de aranceles de hasta el 55%, más de $1.000 millones en productos chinos,
siguen cruzando el Océano Pacífico hacia Estados Unidos. No se trata de elusión ni de contrabando, sino simplemente de que el sistema de producción global depende demasiado de Pekín, y cualquier intento de desvincularse solo provoca que los precios en Estados Unidos se disparen. El presidente Trump sigue intentando tranquilizar a la opinión pública, afirmando que estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares por aranceles. Pero el pueblo estadounidense sabe que el dinero no entra en sus bolsillos, sino que sale de ellos. Son ellos quienes pagan los impuestos. Son ellos quienes pagan las consecuencias. Y ahora que la economía china sigue fuerte, la presión de las sanciones está volviendo a afectar a la economía estadounidense. Europa no está mejor, con los precios de la electricidad en máximos históricos. La industria alemana está en recesión. Las protestas se extienden desde Francia hasta los Países Bajos y, sobre todo, la confianza en el orden liderado por Estados Unidos se está debilitando. Mientras tanto, Rusia no necesita atacar, solo paciencia. Cuantas más sanciones enfrenta, más fortalece su autosuficiencia. Cuanto más aislados estaban, más se aliaban con nuevas potencias. Y ahora, mirando atrás, todos ven que cuanto más atacaba a Occidente, más se desangraba. Se decía que Estados Unidos era un país imbatible porque controlaba los medios de comunicación, las finanzas y la tecnología. Pero en un mundo transformado, esas tres cosas son godeles sin la fuerza para resistir. Y ahora las grietas son visibles. Putin no necesita hacer mucho, solo necesita mantenerse firme. El resto cae lenta, silenciosa pero seguramente. Ya no es una guerra. Esto es una cacería en el noreste de Ucrania. Lugares como Kharkov, Kupiansk y Koviansk ya no son focos de guerra, sino trampas. Una auténtica trampa militar, construida con una paciencia férrea y una estrategia de cerco impecable. Desde el mes pasado, Rusia ha estrechado gradualmente el cerco en direcciones clave. La 15ª Brigada Ucraniana, antes considerada un escudo humano en las llanuras, se encuentra en una situación de total aislamiento cerca de Kupiansk, sin posibilidad de reabastecerse, sin posibilidad de retirarse y sin esperanza de refuerzos. Y entonces, en un ataque nocturno, sin previo aviso, un búnker de mando de la OTAN, que se suponía serviría como centro de comunicaciones para los asesores occidentales, fue completamente destruido por un ataque de precisión de un misil de crucero ruso. A la mañana siguiente, mientras las fuerzas ucranianas intentaban sacar un tanque T-64 del almacén técnico, fue destrozado por una bandada de UAVs rusos FPV, antes de que pudiera siquiera entrar en el campo. Ni voces ni refuerzos. Solo el zumbido de los motores eléctricos y una nube de humo que se elevaba desde la estructura de hierro carbonizada. No era una batalla, era una ejecución. Al otro lado del río Oskil, que antaño había sido la frontera natural entre los dos frentes, el último puente de pontones ucraniano, recién construido, fue destruido en menos de una hora. Las unidades restantes en la orilla izquierda no pudieron escapar. Se retiraron al bosque, intentando avanzar con vehículos blindados, pero cada paso era vigilado de cerca por drones rusos. Grupos de soldados ucranianos, sin comandantes ni suministros, eran aniquilados lentamente como presas en una feroz cacería. Y en medio de todo, Putin no aparecía por ningún lado. No necesitaba estar en primera línea, no necesitaba dar órdenes urgentes. Todo estaba planeado. Putin no libró una batalla para ganar. Asfixió a su oponente paso a paso controlando la logística, destruyendo las comunicaciones, aislando la línea del frente y desmoralizando al enemigo antes de asestar el golpe decisivo. No ha habido ninguna contraofensiva ucraniana exitosa desde principios del verano. Todas las fuerzas lanzadas al frente de Kharkov han sido aplastadas. Ninguna cantidad de armas occidentales, ninguna cantidad de datos satelitales, ninguna cantidad de promesas de Washington puede salvarlos del hecho de que Rusia ya no lucha como lo hizo en 2014. Esta es la Rusia de Putin, una Rusia que sabe esperar el momento oportuno, establecer una posición y acabar con ella cuando su oponente no tiene respiro.
Los ucranianos han iniciado evacuaciones masivas del KCK. Las carreteras están vacías de vehículos militares y ambulancias. Ya nadie cree en una contraofensiva. Ya nadie habla de victoria. La única pregunta es cómo salir antes de que se cierre el cerco final. Y la gente empieza a preguntarse, si se pierde el principal campo de batalla en Ucrania, ¿qué le queda a Occidente? La respuesta podría estar en el silencio y la paciencia de Putin. No es necesario discutir sobre lo correcto o incorrecto, basta con observar los resultados. Cuando Putin actuó, Xi Jinping no habló. Pero el silencio no significa quedarse al margen, porque mientras el mundo observa a Ucrania, observando cada paso del ejército ruso, al otro lado del Océano Pacífico, China sigue exportando regularmente más de $1.000 millones a Estados Unidos cada día, a pesar del impuesto del 55% impuesto por la administración Trump. Sin protestas ni declaraciones duras, Pekín simplemente siguió exportando. Estados Unidos dijo que estaba presionando a China con aranceles, pero en realidad, quien estaba siendo presionada era la economía estadounidense. Las empresas estadounidenses, que dependían en gran medida de la cadena de suministro china, empezaron a pagar las consecuencias. Los costos de producción y logística aumentaron y, lo más importante, no hubo una reposición inmediata de suministros. China no rompió el statu quo. Simplemente se quedó de brazos cruzados y dejó que Estados Unidos se engañara a sí mismo. Donald Trump, al darse cuenta de esto, propuso urgentemente una cumbre en la APEC con el presidente Xi Jinping. Se esperaba que una reunión calmara los ánimos y ayudara a reanudar las negociaciones comerciales. Pero China no respondió, ni se negó ni aceptó. Un silencio tan denso que ni siquiera la Casa Blanca puede interpretar el mensaje. Y esa es la fuerza de Xi. No necesita hacer mucho, solo evitar errores. A nivel estratégico, el silencio de China obliga a Estados Unidos a adoptar una postura unilateral. No hay diálogo, ni compromiso, ni promesa. Solo órdenes impuestas, emitidas, y nadie escucha. La paradoja radica aquí. Washington aumenta los aranceles para cortar las cadenas de suministro de Pekín. Pero eso provoca un aumento de la inflación interna. Las empresas sufren y los consumidores se enfadan. Mientras tanto, China, con su inigualable capacidad de producción, solo necesita ajustar ligeramente su estrategia de precios, y los productos seguirán llegando al mercado estadounidense como un flujo subterráneo difícil de detener. El muro es para estrangular al oponente, pero resulta que se estrangula a sí mismo. El presidente Trump declaró una vez con mucha seguridad que obligaríamos a China a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero la realidad es que Pekín no tiene prisa. Mientras Rusia asciende militarmente, China desempeña discretamente el papel de jugador de ajedrez económico, sin conflictos ruidosos ni quejas públicas. Simplemente mantienen a sus tropas en posición y esperan a que Estados Unidos caiga en su propia trampa. Esto no es una guerra de disparos. Es un juego de resistencia. Y China entiende que, en un mundo donde Occidente está cada vez más cansado de las reglas que creó, el ganador podría ser quien no diga nada. Y cuando la gente empiece a sentir el impacto negativo de las sanciones, comprenderá que el silencio a veces es la voz más aterradora en el tablero de ajedrez global. Mientras la Casa Blanca esperaba una señal de Nueva Delhi para reducir las compras, India optó por responder con un contrato de $1.000 millones para seguir comprando más sistemas de misiles de defensa aérea S-400 a Rusia. Sin previo aviso, sin negociaciones. Solo una breve confirmación del Ministerio de Defensa indio. Seguimos priorizando las capacidades de defensa nacional. No fue solo una bofetada diplomática, sino una muy india, suave y educada, pero suficiente para sonrojar a Washington. La administración Trump había depositado muchas esperanzas en India como contrapeso a China en la región. Las llamadas telefónicas, las invitaciones a conferencias, las promesas de cooperación en defensa, todo ello diseñado para atraer a Nueva Delhi hacia la Alianza Demócrata. Pero India, por otro lado, no elige bando, elige intereses. Y cuando Rusia ha sido un socio estratégico durante más de 70 años,
Unos pocos apretones de manos de Washington no pueden cambiar lo que se llama confianza probada. Y entonces, como para enfatizar el mensaje, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, al ser preguntado sobre la reducción de las importaciones de petróleo de Rusia, sonrió y respondió: «Hemos reducido en 1 barril diario». 1 barril. Mientras que India importa millones de barriles de Rusia cada día. Esa respuesta no es antiamericana. Es una forma de decir que no nos están imponiendo nada. Rusia, China e India. 3 países que no declaran una alianza. No están vinculados por la convención, pero juntos están forjando un nuevo orden. Un mundo donde cada nación tenga un lugar, una voz y, lo más importante, el derecho a rechazar lo inapropiado. Washington creyó alguna vez que podría abrir una brecha entre las 3 potencias con promesas y sanciones. Pero mientras China guardaba silencio y Rusia se mantenía desafiante, India optó por sonreír. Y es esa sonrisa la que preocupa a Occidente. Porque cuando la nación más poblada del mundo, que se perfila como la mayor economía del mundo, decide mantenerse al margen del control de Estados Unidos, no es solo un cambio geopolítico, sino una señal de que la era unipolar ha llegado a su fin. Rusia no está sola. Se encuentra en medio de un mundo que ya no se doblega, y está aprendiendo a decir no, con una sonrisa muy india. La OTAN y la Unión Europea fueron en su día nombres que el mundo temía por su fuerza y unidad. Ahora parecen un circo con muchos actores, pero sin director. Mientras la guerra en Ucrania entra en su 4º año, Bruselas se prepara para aprobar el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Las cifras, los puntos y los términos se formulan como una pieza musical repetitiva. Pero esta vez no hubo aplausos, ni consenso, ni ánimo de luchar contra Rusia hasta el final. Estados Unidos, que impuso las mayores sanciones desde 2022, pospuso repentinamente la aprobación del nuevo paquete de sanciones en el Congreso. La razón esgrimida fue que necesitaba reevaluar su eficacia. Pero en realidad, todos lo comprendieron. Tenían miedo, temor de que, si se vuelve a presionar el botón, Rusia responda con algo más que palabras. Putin ya no es un nombre simbólico. Ahora es una entidad de la que los políticos occidentales deben ser cautelosos. Tras casi 4 años de sanciones, Rusia no solo no se ha derrumbado, sino que se ha fortalecido. Mientras tanto, en Occidente, todo se resquebraja. En Francia, las protestas han durado semanas, desde ferroviarios hasta agricultores y profesores. En Alemania, los altos precios de la energía han llevado a la quiebra a cientos de pequeños negocios. La gente sale a la calle no contra Rusia, sino contra las políticas contraproducentes de su gobierno. Y en Gran Bretaña, el gobierno se enfrenta a una crisis de credibilidad. La presión del aumento del coste de la vida ha llevado su calificación crediticia a su nivel más bajo en 10 años. Japón, un estrecho aliado de Estados Unidos, se debate entre mantener la alianza militar o retirarse para salvar su economía nacional. Australia no lo está haciendo mucho mejor, pues las tensiones con China apenas se han calmado antes de que se enfrente a una ola de descontento por su política exterior dependiente. La gente ya no cree en los lemas de valores comunes. Ven cómo los precios de la electricidad, la gasolina y los alimentos suben día a día, y comprenden que la supuesta ayuda a Ucrania, en realidad, está llevando sus vidas a un callejón sin salida. El caos proviene cada vez más de dentro. No lo causa Rusia, sino el propio Occidente, que se está desintegrando debido a contradicciones, diferencias de intereses y el error común de subestimar a Rusia. La pregunta es, cuando empiecen a aparecer las grietas internas, cuando la gente deje de escuchar, cuando cada país empiece a calcular sus propios intereses, ¿quién podrá evitar que esta alianza se derrumbe? Rusia no necesita destruirla. Occidente se está destruyendo a sí mismo con el pánico y la ilusión de que aún controla el mundo. Pero el mundo ha cambiado y el tablero de ajedrez ya no da cabida al autoengaño. Durante décadas el mundo se configuró en torno a un único centro de poder, Estados Unidos. Los estándares de la democracia, la economía y los medios de comunicación estaban casi todos ligados a ese nombre. Pero un día,
Lo que antes se consideraban reglas internacionales, ya nadie quería seguirlas, porque nada puede detener una idea cuando ha madurado. La idea de un mundo multipolar, donde nadie monopoliza el poder y ningún país tiene que doblegarse. Rusia no esperó a que la invitaran. Se alzó sola y, con una voluntad férrea tras 3 años de guerra, y el apoyo sostenido de sus socios, está contribuyendo a cambiar el rumbo. China, con su creciente poder económico, no habla mucho, pero sus acciones son muy claras. Crean sus propias cadenas de suministro, su propio comercio e incluso sus propios aliados, sin la aprobación de Occidente. India, el país más poblado del planeta y un enorme mercado de consumo, ha optado por mantener un silencio estratégico. Pero tras cada silencio se esconde un claro avance en tecnología, defensa e influencia. Y ahora ya no son países en desarrollo, sino un nuevo polo de poder que está moldeando Asia. Incluso la ASEAN, antes considerada al margen, está cambiando silenciosamente. Países como Indonesia, Tailandia y Malasia están en pleno auge, y en el centro del corredor estratégico del sudeste asiático se encuentra Vietnam, un país que no toma partido, sino que tiene voz, que no sigue a las superpotencias, sino que es buscado por Rusia, China, Estados Unidos y Europa. Porque Vietnam tiene lo que el mundo necesita: una neutralidad sobria, capacidad de diálogo y una postura que no pertenece al pasado, sino al futuro. Sin ruido, sin declaraciones grandilocuentes. Pero cada movimiento de Vietnam genera cautela entre las grandes potencias. Desde acuerdos comerciales y visitas diplomáticas de alto nivel hasta funciones de coordinación regional, todo demuestra una cosa: Vietnam se está convirtiendo en el nuevo centro del equilibrio geopolítico. Mientras el mundo se tambalea por la polarización, un país que antes se consideraba pequeño y devastado por la guerra, se está convirtiendo en un símbolo de paz y un punto de apoyo para la estabilidad. La rueda de la historia gira, y esta vez ya no sigue el mismo camino. Está rediseñando el mapa del poder con más centros, más voces y más caminos. En este camino, los rusos desempeñan el papel de pioneros, y los vietnamitas lo recorren con serenidad, sabiduría y mucho orgullo. Putin ganó no porque Rusia fuera más fuerte. Ganó porque comprendió que el mundo estaba cansado de la imposición. Mientras otros países se sumían en discusiones, sanciones y reuniones interminables, Putin optó por guardar silencio. No necesitó gritar ni demostrar nada. Dejó que sus acciones hablaran por él. Un ejercicio nuclear a nivel nacional, un avance en Kharkov, la apertura de un oleoducto hacia el este, cada gesto, aparentemente pequeño, hizo que el mundo entero escuchara. Hay una imagen que la gente recordará para siempre. El hombre de mirada tranquila se mantuvo firme en medio de la tormenta de información, entre innumerables amenazas y acusaciones, pero no reaccionó precipitadamente, porque sabía que en este tablero de ajedrez, quien más habla suele ser el más débil, y el mundo, después de 3 años turbulentos, empieza a comprenderlo. No todo lo que dice Estados Unidos es cierto. No todos los modelos occidentales son la verdad. Cuando los valores de la libertad y la democracia se convierten en herramientas de coerción, cuando las sanciones se utilizan como armas políticas, los países que antes se doblegaban empiezan a alzar la voz. Rusia, China, India, la ASEAN. No necesitan declarar su oposición a Estados Unidos. Simplemente eligen tomar caminos separados. Y eso por sí solo basta para cambiar todo el orden mundial. Putin no se lanza a ganar. Agota a sus oponentes. Hace que el mundo se pregunte quién está realmente jugando al ajedrez. Porque en cada gran partida de ajedrez de la historia, el ganador no es el que más grita, sino el que mejor sabe cuándo callar. Ahora la rueda de la historia ha tomado un rumbo diferente. Un mundo multipolar se está forjando no por la violencia, sino por la sobriedad, por el deseo de equilibrio, por la voluntad de naciones que han vivido demasiado tiempo a la sombra de los más fuertes. Quizás la mayor lección no resida en el campo de batalla, sino en nuestra perspectiva de todo este asunto. Es hora de que pensemos diferente. Miremos diferente y entendamos que quien tiene el poder de decidir el futuro no es el que tiene más armas, sino el que sabe cuándo parar, cuándo escuchar
y cuándo dejar que el mundo reescriba sus propias reglas.